Have a thought and have a vision, don't get caught up in the millions, yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light it up. Light this shit up. Superman en Solo Leveling capítulo 1 al 5. Calvin Walker era un anciano que trabajaba como gerente del pub más famoso. A la edad de 18 años, se registró en el ejército, luchó contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y sirvió en el ejército durante 30 años con el rango de coronel. Podría haber alcanzado un rango mucho más alto si no fuera por un intento de asesinato en su contra donde prácticamente sale con vida, pero a cambio de su brazo izquierdo, lo que lo obliga a retirarse del ejército, pero luego el gobierno le regaló un brazo protésico. Así que no perdió la esperanza y en lugar de dedicarse a la política como otros, construyó un pub con la ayuda de sus amigos y algunos de sus contactos para poder tener un ingreso estable. Durante los otros 20 años que pasó administrando su pub, encontró un compañero en su viaje. Es un chimpancé muy inteligente al que llama César, lo encontró por casualidad en un bosque cuando estaba de excursión y César recibió un disparo con un rifle de caza, así que lo trajo a casa y lo cuidó. ¿Y por qué lo llamó inteligente? Bueno, ahora trabaja de camarero en su bar. En solo 5 días, César aprendió los fundamentos de ser camarero y en 10 días no cometer más errores de novato. Algunos quedaron fascinados con esto, mientras que otros no se molestaron en regresar a su pub, lo cual no le importaba. Calvino continuó su vida hasta la muerte de su compañero, César. Dentro de una habitación blanca, un chimpancé, del tamaño de un niño de 10 años, respiraba con dificultad. César, junto a César había un hombre de aspecto anciano cuyo cuerpo temblaba mientras las lágrimas corrían por su rostro. César era muy inteligente, por eso sabe que su amigo Calvino estaba muy triste de verlo partir. Tomó la mano de Calvin y murmuró lentamente: «Gracias». Antes de que la mano de César se soltara lentamente de la de Calvin, junto con un pitido prolongado del monitor de signos vitales. La puerta se abrió de golpe, rápido. La habitación estaba llena de médicos y enfermeras mientras una enfermera guiaba a Calvin fuera de la habitación. Cuando salió de la habitación, Calvin se secó las lágrimas de la cara antes de darse la vuelta y ver al médico salir y caminar hacia él. Cuando el médico llega hasta él, mueve la cabeza con tristeza, dando a entender que César no lo ha logrado. Calvin simplemente sonrió con tristeza ante esto antes de agradecerle al médico y salir del hospital. Han pasado 5 años desde la muerte de César, y ahora ha vuelto a administrar el pub solo, y mientras está solo las películas son lo único que lo mantiene entretenido. Durante estos años, sintió que su cuerpo se debilitaba poco a poco, le costaba respirar y mover su cuerpo. Calvin sabía que su hora estaba cerca. Pero antes de morir, quería sentir que alguien lo amaba de nuevo y, al mismo tiempo, heredar su pub. Entonces adoptó a su hija Ellie, de 10 años, quien al principio le tenía miedo, pero poco a poco se abrió a él. Calvin le enseñó a administrar el pub mientras le inscribía en una escuela con sus ahorros. En tan solo 10 años se graduó summa cum laude y actualmente gestiona el pub junto a su novio. Al principio, Calvin estuvo tentado de sacar su Remington 870 y dispararle a su novio, lo que casi hizo cuando escuchó la noticia, pero ella lo detuvo a tiempo mientras el chico había demostrado su amor poniéndose frente a ella para protegerla cuando le apuntaba con su escopeta. La pareja tardó 5 años en obtener su bendición antes de casarse y se convirtió en el abuelo del hijo de Ellie, Elijah. Después de 5 años, finalmente perdió la vista debido a la vejez. Calvin ya sentía que la muerte se cernía sobre él. En el mismo hospital donde César dio su último aliento, dentro de una habitación un anciano respiraba sus últimos suspiros junto a su hija Ellie y su esposo y su hijo Elijah estaban a su lado. Finalmente se sintió amado.
En sus días más difíciles, ella y su esposo atendieron sus necesidades. Y su hijo Elijah lloraba en su lecho de muerte. Abuelo, dijo el niño sollozando mientras sostenía las sábanas mientras lágrimas de tristeza brotaban de sus ojos. Padre, ella no era diferente, sus ojos estaban rojos debido a su llanto. Mientras tanto, Calvin finalmente sintió su último aliento, pero antes de cerrar los ojos y dormir para siempre, tomó la mano de ella como César lo hizo con él y murmuró, «Gracias». Al poco rato, la mano de Calvin se deslizó entre las suyas y un largo pitido recorrió la habitación, intensificando sus llantos. 19 de mayo de 2022, Calvin Walker murió a la edad de 88 años siendo virgen. Pero su historia no termina ahí. Cuando Calvin abrió los ojos nuevamente, vio personas enormes y altísimas mirándolo con sus enormes ojos. «Es un niño», le dijo un hombre con una bata verde a una señora que resoplaba con la frente cubierta de sudor. «Dámelo», dijo la señora, mientras el médico, atendiendo sus palabras, no dejó escapar ni un llanto al bebé, que miraba a su alrededor, confundido. «¿Le pasa algo a mi bebé? ¿Por qué no llora como en las películas?», preguntó la señora mientras sostenía a su bebé con la delicadeza de una madre. El médico también estaba confundido, por lo que tomó su estetoscopio y escuchó los latidos del corazón del bebé. «Badum badum badum, parece estar vivo, pero no llora», murmuró el médico antes de señalar una emergencia y alertar a las enfermeras cercanas. «Cógeme pronto comenzaron a trabajar de inmediato hasta que... ¡Uah!», gritó el bebé haciendo que la mayoría suspirara de alivio. Le devolvieron el bebé a su madre, mientras ella arrullaba al bebé. Entonces la puerta se abrió de golpe y un hombre de mediana edad entró gritando, «¿Es un niño?». Una aura roja brillaba alrededor de la dama mientras miraba al hombre de mediana edad. «Cállate», dijo ella haciendo que el hombre temblara de miedo. Mamá, no te enojes, cariño. Solo estaba comprobando si era niño o no», dijo el hombre mientras el sudor le corría por la frente. La madre lo ignoró y continuó arrullando al bebé que estaba a punto de quedarse dormido. Cuando Calvin se despertó, vio un techo con un móvil de bebé con pájaros atados a sus cuerdas. «¿Dónde estoy?», pensó Calvin antes de recordar su experiencia anterior. «Gigantes», gritó en estado de shock, pero lo que salió fueron llantos de bebé. Golpe. La puerta se abrió y una hermosa señora entró y llevó a Calvin en sus brazos. «SHHH, mami está aquí», susurró mientras el hombre anterior entraba con un moretón en la nariz. Estaba a punto de abrazar a su esposa cuando Calvin lloró. Entonces su esposa lo empujó, golpeándole la nariz contra el suelo. «Pobre hombre». «Papá está aquí», dijo el hombre alegremente mientras hacía poses graciosas. «Entonces no son gigantes, ¿eh?», pensó Calvin. Si su suposición era correcta, debía de haberse reencarnado en un bebé. Al principio pensó que había retrocedido en el tiempo, pero pudo ver que su padre no se parecía a su padre en su vida pasada, al igual que su madre. En la última vida de Calvino, su madre murió de una enfermedad mientras que su padre murió en la guerra, dejándolo huérfano. Ahora que está vivo de nuevo, esta vez tiene padres en quienes apoyarse si alguna vez tiene problemas en la vida. Él quería protegerlos pero no puede por ahora, es solo un bebé. Así que todavía tenía que esperar a crecer, si quería proteger a sus seres queridos. Mientras estos pensamientos rondaban por su cabeza, su madre finalmente notó que Calvin había dejado de llorar, por lo que lo arrulló por última vez antes de llevarlo de regreso a su cuna. Una vez que salieron de su habitación, Calvin se quedó dormido lentamente. Menos 8 años después, han pasado 8 años desde su renacimiento y ha descubierto muchas cosas. Primero, es increíblemente fuerte para ser un bebé. ¿Por qué? En su primer mes, su madre lo sacó al exterior y lo expuso al sol. Y cuando regresaron, empezó a arrastrarse como un insecto. Al principio trató de ocultarlo porque sabía que una vez que el gobierno escuchara lo que hizo, estaba seguro de que lo llevarían a un laboratorio.
Pero por desgracia, parece que el destino estaba en su contra, sus padres lo sabían y entonces él supo por qué había una maldita cámara en su habitación. Pero en lugar de sorprenderse, simplemente se encogieron de hombros y dijeron que tengo futuro como cazador. ¿Cazador? ¿Qué es eso? Me pregunté. Desde entonces, comencé a gatear por la casa, mis padres incluso compraron un protector de bordes y lo colocaron alrededor de la casa. Y luego han pasado 8 años y ahora estoy caminando por nuestro jardín. Una cosa es que mi familia es jodidamente rica, muy rica. Y también soy japonés, y este mundo tiene algo sobrenatural llamado puertas, donde residen monstruos de diferentes razas mientras que los cazadores con diferentes rangos que determinan sus fortalezas son humanos que despertaron diferentes poderes o maná y los usaron para proteger a sus compañeros humanos de los monstruos. Mis padres eran cazadores, pero se jubilaron y alcanzaron el éxito a través de los negocios y la política. Mi padre era político mientras que mi madre es directora ejecutiva de una empresa farmacéutica. Con un padre político y una madre directora ejecutiva, muchas personas estaban celosas de mi posición. Durante estos años descubrí que el sol me hacía más fuerte como Superman, mi héroe favorito. Super fuerza, super velocidad, visión de rayos X e incluso aliento frío, aunque parece que no puedo volar como Superman, ese será el problema de mi yo del futuro. Ah, y por cierto, mi nombre ya no es Calvin, sino Akano Kenji. En este momento estoy caminando por el jardín mientras la luz del sol nutre mi cuerpo, haciéndolo más fuerte y duradero. Actualmente estoy esperando a mi tutor que me enseñe todas las materias. Una criada entró al patio trasero y le informó. Joven amo, su tutora Tawata Shina está aquí. Asentí y ella simplemente hizo una reverencia en señal de respeto. Entonces entré y la vi sentada allí con libros a su lado. Una vez que entré, la saludé como de costumbre. Buenos días Shina-sensei. Ella responde a cambio. Buenos días a ti también, Kenji-san. Comencemos con una lección de matemáticas. Dios, odio las matemáticas. Puse los ojos en blanco, pero aún así decidí estudiar con ahínco para mis padres. Unas horas más tarde, mis padres llegaron a casa y nos saludaron a mí y a mi sensei. Buenas noches, Shina-san. Mi madre, Akano Ana, la saludó mientras caminaba hacia mí y me pellizcó las mejillas mientras continuaba. Y buenas noches a mi bebé. Bienvenidos, mamá y Chad, dije mientras mamá todavía me pellizcaba las mejillas, que es la razón por la que no puedo pronunciar correctamente una palabra. Parece que mi pequeño está estudiando mucho. Dijo mi papá, Akano Chikasi, mientras me alborotaba el pelo. Sensei se puso de pie y saludó a ambos. Bienvenidos de nuevo Chikasi-san, Ana-san. Te lo dije, no hay necesidad de formalidades, puedes simplemente llamarnos por nuestros nombres, ¿sabes? Ana hizo pucheros. Lo tendré en cuenta. Ella inclinó la cabeza. De todos modos, deberías invitar a tu hija, Kanae, mañana. Es el cumpleaños de Kenji-chan. Dijo mientras me abrazaba fuertemente en su pecho. Ay. Ella asintió. Entonces, discúlpeme, me voy ahora. Hizo una reverencia. Mis padres asintieron y ella se fue mientras una criada nos llamó y dijo que la cena estaba lista. Mañana por la mañana, dentro de una habitación, llena de juguetes, un niño dormía plácidamente cuando de repente se abrió la puerta. ¡Feliz cumpleaños, Ken-chan! Gritó su madre, Ana, mientras tocaba una trompeta de cumpleaños. Al despertar aturdido, Kenji se frotó los ojos y vio que su madre y su padre, junto con las criadas y los mayordomos, estaban dentro de su habitación. Cuando escuchó lo que dijo su madre, sonrió feliz y les dio las gracias. En su vida pasada, nunca celebró su cumpleaños debido a que su padre siempre estaba en guerra mientras su madre estaba enferma. Así que ver a sus nuevos padres celebrando su cumpleaños le llena el corazón de alegría. Con eso, salieron de su habitación para seguir celebrando su cumpleaños. Unos minutos después, su sensei Shina junto con su hija, Tawata Kanae. Cuando Kenji la vio por primera vez, no pasó nada.
¿Qué? ¿Crees que es algún tipo de pedófilo que desea a una niña de 5 años? Bueno, entonces piénsalo de nuevo, incluso si fue virgen en su vida pasada, todavía tiene su moral. Así que hizo lo que cualquier niño normal debería hacer. Se acercó a ella y la saludó. Hola, me llamo Akano Kenji, ¿cuál es el tuyo? Extendió la mano para un apretón de manos. Mi nombre es Kanae. Respondió mientras se escondía detrás de su madre. Bueno, entonces, un placer conocerte. Espero que podamos ser amigos. Kenji sonríe, lo que parece aliviar un poco a Kanae. Mientras tanto, en la parte de atrás, su padre le dio un codazo a su esposa Ana y susurró. Gané. Mientras tanto, Ana simplemente puso los ojos en blanco ante las payasadas de su marido. A su fiesta de cumpleaños asistieron numerosos visitantes, desde amigos de sus padres hasta políticos. También conoció a muchos cazadores que trabajaron con su madre. Mientras que algunos políticos me presentaron a sus hijas, lo cual, para ser honesto, no me interesa y me siento un poco incómodo debido a que tengo 93 años mentalmente y algunos hijos que me fueron ofrecidos solo para conexiones. Parece que mi padre se dio cuenta de mi sufrimiento, así que me disculpó y los distrajo con una charla. Mientras fui hacia donde estaba Kanae, la vi todavía al lado de su madre agarrando su falda mientras masticaba algo en su boca. Me acerqué a ella y comencé a charlar. A diferencia de algunos mocosos snobs que me presentaron antes, Kanae era diferente. Ella es mucho más serena y se comporta mejor que esos niños ricos, lo que, para ser sincero, me hace sentir cómodo. ¿Te gusta la fiesta? Le pregunté, mientras su madre le daba unas palmaditas en la cabeza y la dejaba conmigo. Ella simplemente asintió con la cabeza y mantuvo la cabeza baja. ¿Cómo puedo mantener entretenido a un niño? Pensé mentalmente. No es como si disfrutara que hable de mis hazañas durante la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? ¿Quieres escuchar una historia? Rompo el silencio hablándole. Ella asintió en señal de confirmación y continué. Entonces, déjame contarte la historia de la Bella y la Bestia. Durante unos minutos, le conté la historia de la Bella y la Bestia. Una vez que terminé de contarle la historia, noté que, a diferencia de otras personas, cuando cuentan historias, se detuvieron a beber agua para reponer saliva. En fin, no puedo decir lo mismo de mí. Incluso después de hablar durante 10 minutos seguidos, no siento la necesidad de beber agua, quizá porque tengo el mismo físico que Superman. Punto de vista de Kanae, estoy tan nervioso por asistir a esta fiesta que mi madre insistió en que asistiera a la fiesta de cumpleaños de su estudiante. Al principio estaba en contra, pero cuando me enteré de que el alumno de mi madre era el niño más lindo de Japón y también mi amor platónico secreto. Empezó el mes pasado cuando veía la tele con mamá. En la tele lo vi, lo presentaban como el niño más lindo de Japón y, por último, el más joven que ha despertado. Fue como amor a primera vista para ella, sus ojos, su sonrisa, su apariencia, todo es perfecto. Entonces, cuando escuchó que asistirían a su fiesta de cumpleaños, estaba tan emocionada que ni siquiera pudo dormir esa noche. Así que al día siguiente, le pidió a su madre que se diera prisa para que pudieran ir a la fiesta antes. Cuando entraron, sus ojos buscaron frenéticamente a su alrededor y lo vio caminando hacia ella. ¿Qué se supone que debo decir? Hola. ¿Te ves bien? Feliz cumpleaños. Así es. Mamá decía que la primera impresión es muy importante. Pero cuando estaba a punto de felicitarlo por su feliz cumpleaños. Hola, me llamo Akano Kenji, ¿cómo te llamas? Al oír su voz, me quedé paralizado, pero pronto lo superé y dije. Me llamo Kanae. Wah. Tartamudeé. Kanae, idiota. La primera impresión es muy importante. Cuando lo miré, lo vi sonriéndome antes de que sus padres lo llamaran para dar la bienvenida a los invitados. Will me odia ahora. ¿Y si no quiere a una chica que tartamudeaba en su primer encuentro? Jaja, tercer punto de vista, cuando Shina escuchó a su hija suspirar, sonrió ante esto, como madre sabía lo que pasaba dentro de su cabeza.
Ella simplemente se dio una palmadita en la cabeza y se dirigió hacia la mesa, mientras su hija simplemente se aferró a su falda y la siguió mientras miraba frenéticamente a su alrededor. Ella ni siquiera conocía a nadie aquí excepto a Kenji y sus padres. Tomó un bocado de pastel y se lo comió mientras le daba a su hija un chocolate que encontró en la mesa antes de susurrarle al oído. Asegúrate de cepillarte los dientes luego. Asintió antes de probar el chocolate con una cara de felicidad, y soltó una risita. Al poco tiempo, Kenji llegó y tomó la iniciativa de charlar con Kanae, por lo que Shina simplemente le dio una palmadita en la cabeza y se fue para que su hija y Kenji pudieran tener una charla privada. Punto de vista de Kanae, la Bella y la Bestia. ¡Qué historia tan maravillosa! Pero lástima que estaba tan hipnotizado por su rostro que no escuché su historia. Me imagino una puerta abriéndose aquí en esta fiesta y entonces él me salvará de un monstruo que está a punto de atacarme como un caballero que mamá solía leerme antes de dormir. ¿Cómo estuvo? Pregunta, interrumpiéndome de mis fantasías. Me gustas, dije inconscientemente antes de congelarme y mirar su expresión. ¿Como yo? Kenji estaba confundido. Quiero decir que me gusta la historia, dije mientras un rubor subía a mis mejillas. Ya veo. Me alegra oír eso. Kenji asintió mientras yo suspiraba aliviado. Eso estuvo cerca. Tercer punto de vista, Kenji y Kanae continuaron charlando, aunque algún mocoso nos interrumpe a veces. Al final, tanto Kenji como Kanae se hicieron amigos gracias a esta fiesta. Adiós. Nos vemos pronto, le dijo Kenji a Kanae, que estaba a punto de irse con su madre. Kanae asintió tiernamente. Kenji sonrió ante esto y pronto se fueron junto con los invitados dejando solo a Kenji, sus padres y las criadas que eran responsables de limpiar. Kenji se dio la vuelta, abrazó a sus dos padres y dijo, «Gracias». Palabras pequeñas pero que contienen sentimientos profundos que provienen de quien las pronuncia. Su madre, Ana, sonrió antes de abrazarlo, mientras que lo mismo puede decirse de su padre, Chikashi, por lo que abrazó tanto a la madre como el hijo. Las criadas al fondo guardaron silencio para no perturbar el conmovedor momento de la familia. Una vez que terminaron de abrazarse procedieron a abrir sus regalos. El primero fue de su padre, quien le regaló un collar que brillará con una luz azul brillante y producirá un escudo azul transparente a su alrededor una vez que detecte malicia dirigida a Kenji. Dicho escudo puede resistir un ataque de máxima potencia de un monstruo de rango A. Una vez que abrazó y agradeció a su papá, luego abrió el regalo de su mamá. Dentro de la caja había un papel que decía que había sido inscrito en una escuela. Saltó y abrazó a su madre y le dio un montón de besos antes de agradecerle. Verás, Kenji se moría de ganas de ir a la escuela, no por educación, sino para recuperar la infancia que no tuvo en su vida pasada. Debido a la muerte prematura de sus padres, se vio obligado a vivir en un orfanato y a trabajar en sus alrededores, y cuando tuvo la edad suficiente se alistó en el ejército. Así que no tenía educación y ni siquiera sabía multiplicar en su vida pasada. Él quería tener amigos como los demás niños, quería estudiar adecuadamente junto con los niños, anhelaba esto. Y ahora la oportunidad está frente a él. Estudiarás en la misma escuela que Kanae y deberíamos irnos a dormir. Mañana es tu primer día de clases, le informó su madre, y él asintió. No sabía en qué escuela estaba inscrito, mientras pudiera experimentar la vida de un niño, no importaba. Pronto ya estaba oscuro y la familia Akano dormía pacíficamente en su tranquilo hogar. Por la mañana, Kenji se despertó temprano para cepillarse los dientes y fue al comedor a desayunar. Buenos días, mamá, papá, lo saludó Kenji antes de sentarse en su silla favorita, como siempre. Buenos días, Ken-chan. Como siempre, su madre fue la primera en saludarlo mientras le pellizcaba las mejillas, poniéndolas rojas. En serio, con estas madres y su fuerza inigualable con sus hijos, solo para que te digas, es súper resistente, resistente. ¿Cómo puede siquiera ponerle las mejillas rojas con solo pellizcarle? Buenos días, pequeño, dijo su padre antes de darle un mordisco a su sándwich mientras leía el periódico.
Una vez que se sentó, tomó un bocado de su desayuno antes de comer con gracia. Después de comer, su madre le informó: «Dúchate y prepárate, hoy es tu gran día». Él asintió y subió las escaleras de puntillas. Antes de ducharse, quiso volver a probar su fuerza. Así que primero fue al gimnasio y levantó un barril de 2 toneladas. Lo levantó fácilmente antes de murmurar: «Tan fácil como siempre». Luego pasó a las 3 toneladas y pasó lo mismo, lo levantó con mucha facilidad. Continuó haciendo esto hasta que sintió una tensión cuando llegó a las 30 toneladas. Con esto ya podría levantar un avión Kawasaki C-2, y aumentará más a medida que se exponga al sol. Después de eso, continuó probando sus límites. Su velocidad era muy rápida, podía esquivar las balas fácilmente. Su durabilidad es muy difícil de romper. Aunque hay un pequeño problema. La magia es muy efectiva para él como Superman, este es el único problema que necesita resolver primero. Su aliento frío es tan frío como siempre. La visión de rayos X es la misma de siempre. La visión de calor es súper caliente y puede cortar tungsteno, titanio, acero de aleación y muchos más. Intentó volar, pero no lo consigue, haga lo que haga. Se concentrará en esto. Necesita volar. Quiere volar. Como un pájaro. Reanudará su entrenamiento más tarde, pero primero necesita ducharse y prepararse porque casi llega tarde a su primer día de clases. Usando su velocidad, llegó al baño en un segundo, luego se dio un baño. Después de ponerse su uniforme, usó nuevamente su velocidad y apareció en el comedor y vio a sus padres que estaban a punto de terminar su desayuno. Ya no le importa si el mundo conoce su poder a una edad temprana. ¿De qué sirve tener tanta fuerza si simplemente tienes miedo de que la gente lo sepa? He terminado. Dijo Kenji. ¡Guau! ¡Qué rápido! Dijo su madre antes de acercarse a mí y pellizcarme las mejillas de nuevo. Vamos. Dijo su padre antes de llamar al chofer. Una vez hecho esto, todos se sentaron en el asiento trasero de una limusina y le dijeron al conductor que se fuera. Mientras estaban en la limusina, su madre establecía reglas. Primero, nada de bullying. Eso está mal. Segundo, recuerda siempre llamar a mamá, ¿de acuerdo? Tercero, hazle caso a tus maestros, ¿de acuerdo? Pero su padre le interrumpió y dijo: si alguien se atreve a bullying, dale una paliza. La sonrisa de su padre se borró rápidamente cuando un puño rojo brillante le dio un golpe en la nuca. Deja de enseñarle tonterías a nuestro hijo y cuida tu lenguaje. Dijo su madre antes de levantar el puño y bombardear a su padre con puñetazos. Muda. 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 Sus ojos brillaron rojos y golpeó continuamente a su padre que estaba usando magia para defenderse. Mientras tanto, me puse a sudar y dije: mamá, ¿puedes parar, por favor? Ya estamos en mi escuela. Y entonces se detuvo y su anterior cara de demonio, como la llamaba su padre, se transformó en una cara feliz. Claro, Ken-chan. Me llenó de besos antes de despedirse. Ah, quizás se me olvidó decírtelo. Mamá era una cazadora de rango S conocida por su fuerza, mientras que su padre era un cazador de rango A especializado en barreras y sanación. Realmente una pareja magnífica. De repente, una revelación lo golpeó como un maremoto. Con razón mamá me pellizcaba las mejillas hasta hacerme doler, incluso con mi increíble resistencia, pensó Kenji, pero lo dejó todo a un lado y se despidió antes de bajar de la limusina. Cuando salió, vio a los estudiantes mirándolo como si fuera un animal en un zoológico. ¿Es él el más joven que se ha despertado? Es tan lindo. Quiero abrazarlo. Mami, ¿por qué dices eso? ¿No soy lo suficientemente linda para ti? No. Caminando hacia la escuela, podía escuchar las voces de todos como si fueran un grito, incluso si estaban susurrando. Una super audición para ganar. Aunque se sentía mal por el niño a quien su madre decía que no era lo suficientemente lindo. Kenji. Escuchó a alguien entre la multitud susurrar su nombre, así que caminó hacia la multitud que le cedió el paso.
Cuando la multitud se hizo a un lado, vio a Kanae golpeando la punta de su dedo índice contra el otro mientras miraba hacia abajo sonrojada. Kanae. La llamó. Wa. Ah, Kenji-kun, mamá dijo que debería guiarte por la escuela, dijo Kanae con ternura. Bueno, gracias entonces. Vamos. Le tomó la mano antes de alejarse de la multitud. Me está tomando la mano. Kanae se sonrojó mientras intentaba ocultar su rostro. Cuando Kenji vio esto, dijo, Dios mío. ¿Qué les pasa a los niños de hoy en día? Se encogió de hombros y recorrieron la escuela antes de ir a su aula. Buenos días a todos. Saludó Kenji. Buenos días. El resto de la clase respondió con el saludo. ¿Dónde está tu asiento, Kanae? Pregunta Kenji. Luego Kanae señaló y cuando él miró hacia donde ella señalaba, se sorprendió un poco. Entonces caminó hacia su asiento y vio garabatos y papeles arrugados a su alrededor. Había palabras escritas que decían, tramposo. Tramposo, vete al infierno. Y muchas más palabras similares a tramposo. Él simplemente levantó una ceja y dijo, ¿en serio? ¿Qué pasa con los jóvenes de hoy en día? Luego suspiró. Pero Kanae confundió su suspiro con algo diferente. ¡Ay, no! Seguro pensó que le estaba engañando y quizá ya no quiera ser mi amigo. Kanae sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas mientras intentaba aclarar el malentendido. No hice trampa. Kanae lo intentó, pero las lágrimas ya corrían por su rostro. Pero de repente, como si la envolviera una manta cálida, al levantar la vista vio a Kenji abrazándola y dándole palmaditas en la cabeza, haciéndola sentir feliz. Mientras tanto, Kenji solo suspiró, pudo ver a los estudiantes mirando hacia otro lado como si fueran culpables. Cuando nota que Kanae intenta defenderse mientras llora, le recuerda a su hija, Ellie, quien fue acusada de hacer trampa en su escuela, pero estaba tratando de defenderse mientras lloraba también. Ese día, investigó el asunto y lo que obtuvo fue que un niño rico se confesó con ella pero ella lo rechazó. El niño rico luego usó la influencia y las conexiones de su familia para que ella fuera acusada de engañarlo, luego él vendría a su lado y la consolaría y luego ella lentamente se enamoraría de él. Entonces llamó a sus amigos en el ejército que ahora eran políticos o alguien que tenía una gran influencia. Al día siguiente, los padres del niño estaban de rodillas suplicándole. De vuelta al presente, él sabía que ella no mentía, podía escuchar los latidos de su corazón gracias a su superaudición. Entonces la abrazó y le susurró. ¿Quién? Escena retrospectiva, era el primer día de escuela de Kanae, quería conocer nuevos amigos, nuevos profesores e incluso a los conserjes. El primer día muchos hablaron con ella, a los profesores pareció gustarle, consiguió muchos amigos y en casa le contó esto a su mamá. Por supuesto que su madre estaba muy contenta de que su hija pudiera tener nuevos amigos. Entonces, el segundo día, los mismos amigos hablaron con ella sobre muchas cosas diferentes, como su comida favorita, su color favorito y quién le gustaba. Todo fue divertido, en el primer mes era popular en su clase debido a sus calificaciones perfectas mientras que los profesores estaban muy orgullosos de ella, pero todo se vino abajo cuando le preguntaron su secreto para tener buenas calificaciones. Lo que ella dijo en ese momento fue, mi mamá es maestra y me está enseñando en casa. Y todos se quedaron en silencio. Al principio, ella estaba confundida por esto, y al día siguiente, sus amigos habituales no le hablaron en todo el día, y sus maestros parecieron volverse estrictos con ella. Ella estaba confundida por todo esto, porque la evitaban como una plaga. Ella se olió a sí misma y no parece haber nada malo. Se miró la cara en el espejo del baño y se veía bien. Cuando ella intentó hablar con sus amigos ellos simplemente la rechazaron con un gesto. Ella está triste. En realidad, era solo una niña, porque tenían que ser crueles con ella. ¿Acaso hizo algo malo? O tal vez esto es solo una broma y todo volverá a la normalidad al día siguiente. Oh, qué equivocada estaba.
Al día siguiente, vio que sus libros debajo de su silla estaban destruidos, había algunos papeles arrugados y garabatos por todas las páginas. ¿Qué es esto? Ella miró a su alrededor para ver quién había hecho esto y vio a sus amigos riéndose de ella mientras el resto de la clase susurraba entre ellos y podía oírlos claramente. Escuché que ella hizo trampa. Sí, escuché que su madre era quien hacía las tareas en casa, por eso sus notas son altas. Incluso los profesores están de acuerdo. Parece que es verdad. HMPF, se lo merece. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lo que la hizo salir corriendo del aula, correr al baño y esconderse en el cubículo. Estaba llorando, le dolía. Así que ese día se fue a casa con su madre mientras ella le preguntaba por sus ojos hinchados por el llanto. Ella solo le dio una razón para que no sospechara. Ella quería contarle esto a su madre, pero tenía miedo de que ella misma la acusara de engaño. Así que lo ocultó en su corazón y soportó el acoso en la escuela. Desde entonces, el acoso continuó durante un mes entero hasta que conoció a Kenji en su fiesta de cumpleaños. El flashback termina. En la azotea de la escuela, Kenji y Kanae estaban comiendo su almuerzo mientras Kanae narraba lo que sucedió. Veo. Kanae bajó la cabeza, temerosa de perder a su único amigo en este mundo. Te creo. Al oír estas palabras, levantó la vista y vio a Kenji sonriéndole cálidamente. Se sentía cálida por dentro, era como una sensación esponjosa, ¿quiere sentir esto más a menudo? Cuando se dio cuenta de que había estado mirando a Kenji durante mucho tiempo, se sonrojó y bajó la cabeza nuevamente y murmuró. Gracias. Pero te sugiero que le cuentes esto a tu madre, dijo Kenji mientras le daba un mordisco a su sándwich. Levantó la cabeza y dijo. Pero ¿y si no me creyó? ¿Y si también hace lo mismo que los demás y me hace daño? Se le llenaron los ojos de lágrimas. Dios mío, qué llorón. Kenji puso los ojos en blanco mentalmente y dijo. Créeme, conozco a Shina Sensei mejor que tú. Ella te creerá como yo te creo. Al fin y al cabo, es tu familia y siempre nos apoyamos en los momentos difíciles. Sonrió con cariño. Ella lo piensa durante unos segundos antes de asentir con la cabeza. Kenji tiene razón, su madre creerá en ella, después de todo, ella es su madre. Ella volvió a levantar la cabeza y esta vez con determinación en su rostro. Tienes razón. Se lo diré más tarde. Ese día, ambos regresaron a casa, pero ese día, Kanae nos encontró con más acosadores. Regresaron a casa, cada uno tenía una misión en mente. La misión de Kanae era decirle la verdad a su madre, mientras que la de Kenji era usar sus conexiones familiares y cerrar la escuela mientras traía justicia a Kanae y castigaba a los perpetradores. En casa, Kenji les estaba contando a sus dos padres lo que le estaba sucediendo a Kanae. Sabía que debía haber investigado esa escuela primero. No te preocupes, hijo, pronto te daré buenas noticias. Dijo su padre, Chikashi, antes de llamar a alguien por teléfono. Mientras tanto, su madre Ana le pellizcaba las mejillas una vez más mientras decía, mi hijo es un héroe. No puede soportar la injusticia como un verdadero héroe. Kenji, simplemente sonrió torpemente ante esto mientras también se preguntaba qué le pasó a Kanae. Hogar Tawata, dentro de la casa, Shin abrazaba a su hija que lloraba mientras le decía. Deberías habérmelo dicho antes. Pase lo que pase, mami siempre creerá en ti, ¿de acuerdo? De ahora en adelante, si tienes problemas con la escuela, dímelo de inmediato. Shina dijo con tono cortante, pero no era por Kanae, sino por los estudiantes y profesores que hacían sufrir a su hija. No te preocupes mamá, Kenji dijo que se encargaría de eso, solo espera las noticias mañana, dijo Kanae mientras Shina miraba a su hija atónita. Debo agradecerle a Kenji como es debido después de esto, pensó Shina antes de preparar la cena. Lo mismo podía decirse de la familia Akano. Al día siguiente, ocurren grandes noticias en Japón. Últimas noticias. 5 hombres japoneses fueron arrestados esta mañana por drogas ilegales, chantaje y abuso infantil. La cara de la reportera estaba muy enojada en ese momento.
Se identificó que los 4 eran profesores y enseñaban en la escuela secundaria Shuein, una de las escuelas más prestigiosas de Japón, mientras que el último fue identificado como el director de dicha escuela. Últimas noticias. 20 familias perdieron su trabajo y nadie quería contratarlas más al mismo tiempo. ¿Cuál pudo ser la causa de este incidente? Últimas noticias. Se descubrió una puerta dentro de. Cuando Kenji vio esta noticia, miró a su padre, quien en ese momento estaba muy satisfecho. Kenji simplemente permaneció inexpresivo y miró fijamente a su padre cuyo rostro engreído decía: «Alábame». Mientras tanto, lo mismo puede decirse de la familia Tawata. Tanto la madre como la hija de Tawata miraban las noticias con caras de asombro. «Esos son mis profesores», gritó Kanae. Shina se quedó mirando esto con una expresión de sorpresa. Final del capítulo.